1. Listo. El día o la semana anterior, cuando empezamos nuestra clase de cinemática de placas, antes de entrar en detalle a estudiar los movimientos de las placas o las velocidades o cómo éstas se suman, estábamos viendo un poquito de relatividad y estábamos haciendo unos ejercicios en los cuales veíamos cómo cambian los marcos de referencia dependiendo del observador. Y justamente estábamos desarrollando un ejercicio donde habían 3 sistemas. Teníamos un ferry que se movía respecto a una boya, que es esta boya que ustedes ven acá. Y entonces el movimiento de este ferry respecto a la boya lo llamábamos como V, a la derecha F y a la izquierda B. Recuerden que siempre primero es el marco de referencia. Esta B se refiere a que la boya es mi marco de referencia y esta F se refiere al ferry, es decir, es el objeto que se está moviendo. Luego decíamos que sobre la plataforma de ese ferry había un camión, o truck en inglés, y que ese camión se movía respecto a un marco de referencia establecido en el ferry hacia el este. Y entonces se movía hacia el este a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Recuerden, siempre respecto a el ferry, en este caso, ¿no? La velocidad del truck respecto al ferry. Y decíamos que en el techo de ese camión había una tortuga que se llamaba Alice y que esa tortuga se movía hacia el sureste, tomando como referencia el marco, tomando como marco de referencia el camión, es decir, respecto al camión se mueve al sureste. Entonces, la velocidad de Alice respecto al camión es de 2 kilómetros por hora. A partir de eso, nosotros hicimos 2 cálculos. Primero, calculamos la velocidad de el camión respecto a la boya, es decir, cómo se mueve este camión observado desde la boya. Es decir, habría que adicionar el movimiento que tiene el camión respecto al ferry más el movimiento del ferry respecto a la boya. Y eso fue justamente lo que hicimos, ¿no? Entonces, no sé si fue en la diapositiva anterior, sí, aquí lo hicimos y lo que hicimos fue sumar, vectorialmente la velocidad del ferry más la velocidad del camión. Pero no lo pudimos sumar como si fueran números, teníamos que sumar vectores porque es un vector de velocidad. Entonces descompusimos sus componentes con seno y coseno y pudimos hacer el cálculo. Entonces vimos que la velocidad del camión respecto a la boya es igual a la velocidad del ferry respecto a la boya más la velocidad del camión respecto al ferry. Hicimos la suma vectorial de esas velocidades y obtuvimos este valor. Luego calculamos la velocidad de la tortuga respecto al ferry. Y para eso sumamos vectorialmente, recuerden, vectorialmente, la velocidad del camión respecto al ferry más la velocidad de Alice respecto al camión, que eran los valores que teníamos. Luego sacamos las componentes de cada velocidad, hicimos la suma y nos dio este valor aproximadamente, ¿no? 5.59 kilómetros por hora en la dirección este-sureste, es decir, más hacia el este que al sur, algo por acá, ¿ok? Y había quedado de tarea que hiciéramos la suma o qué suma nos podría ayudar para encontrar la velocidad de Alice respecto a la boya. Es decir, alguien que esté aquí parado en esta boya, en este parso, ¿cómo movería a la tortuga a moverse acá? Aquí tenemos mi tortuga y aquí tenemos esta boya. Entonces aquí habría que hacer 3 sumas. Habría que sumar el ferry más el camión más el movimiento de la tortuga. Pero, es decir, sustancialmente tendríamos que hacer algo así, ¿no? La velocidad del ferry respecto a la boya más la velocidad de el camión respecto al ferry y ahora sí más la velocidad de Alice respecto al camión. Esas 3 sumas vectoriales habría que hacerlas para poder encontrar la velocidad de la tortuga respecto a la boya. Entonces, como ya no la sabemos, con este se cancela y esto se vuelve la velocidad del camión respecto a la boya más la velocidad de Alice respecto al camión. ¿Ok? Y estas velocidades, pues no solo de Alice respecto al camión, la tenemos, porque esa no la da el problema inicialmente, y solo nos falta, perdón, que aquí está mi lápiz, se colgó un poquito, ya, ahora sí ya lo volví a recuperar. Y esta velocidad, que yo ya la tengo, que es la velocidad del camión respecto a la boya.
No viene dada por el problema directamente, pero la calculé en esta primera parte. Aquí la tenemos. Entonces, la velocidad del camión respecto a la boya sería 6.82 kilómetros por hora en dirección este. Ujú. Perdón, la velocidad del camión sí, respecto a la boya sería 6.82 kilómetros por hora en dirección este. Más 2.82 kilómetros por hora en dirección norte. Y eso habría que sumarlo con la velocidad de Alice respecto al camión, que esa sí viene dada en el problema, que era 2 kilómetros por hora en la dirección sureste. Entonces, si lo dividimos sería, recuerden, ¿no? Este es mi vector, como es sureste, aquí tengo un ángulo de 45 grados. Entonces, esta es la velocidad de Alice respecto al camión. Puedo descomponer este vector en mis dos componentes. Esta es una componente que va hacia el este y esta componente va hacia el sur. Entonces, sería 2 kilómetros por hora por coseno de 45 grados en la dirección este, más 2 kilómetros por hora por seno de 45 grados en la dirección sur. Entonces, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Como estos 2 kilómetros por hora seno de 45 están en la dirección sur, tendríamos que colocarlo negativo. ¿Por qué? Porque aquí el norte lo definí como positivo. Entonces, estos dos se tienen que restar en tanto estos de aquí se suman. ¿Sí está claro aquí por qué le tengo que poner negativo? Porque aquí tengo el sur. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Si alguien no me sigue y me fui así de largo, avísenme que yo no tengo problema en devolverme porque yo me emociono y me voy. ¿Está Bueno, sí, no, pero ¿por qué? No lo puedes volver a repetir. ¿Por qué negativo? claro? Esta la velocidad del camión respecto a la boya. ¿Está claro para ti, Vero? Sí. Es 6.82 kilómetros por hora en dirección este y 2.82 kilómetros por hora en dirección norte. Esto sí es claro, ¿verdad? Entonces recordemos, ay, perdón, que me molesta el zoom. Entonces tenemos los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Entonces recordemos una cosa bastante interesante, y es que esto es como si fuera un eje X y un eje Y, pero terrestre, ¿sí? No le decimos X y Y porque estamos en la Tierra, decimos norte, sur, este y oeste. Este cuadrante es positivo. Este cuadrante es positivo en esta parte de acá y negativo en el de acá. Y este es completamente negativo y este es positivo y negativo. Es decir, todo lo que es hacia el este y hacia el norte es positivo y todo lo que es hacia el sur y hacia el oeste es negativo, como un plano cartesiano. ¿Sí está claro para ti eso, Vero? Ah, ok, sí, 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 ya. Entonces, claro, si tú quieres sumar vectorialmente estos dos vectores, tienes que sumar componente a componente, es decir, este con este y norte con sur, es decir, norte con sur y este con este. De igual manera, como en un plano cartesiano normal, cuando sumas vectores, sumas X con X y Y con Y. ¿Sí te acuerdas cuando sumábamos, bueno, seguramente en algún curso de cálculo, de matemáticas en la prepa, hiciste ese ejercicio, ¿no? Sumar los vectores y al sumar los vectores sumabas la componente X con la X y la Y con la Y. ¿Sí recuerdas eso, Vero? Sí, sí, sí. Aquí es lo mismo. Sumamos las componentes norte-sur con las este-oeste. Entonces, aquí como está hacia el sur, pues el vector apunta hacia abajo. Y como este apunta hacia el norte, a este hay que ponerle uno menos para que se reste con este, con el de arriba, para que estos dos se resten. Porque uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur. ¿Sí está claro, Vero? Ok, sí, sí, ahora sí, gracias. Para Maricruz y para Monse está claro también. Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, porfa, ayúdenme con este cálculo. 2 por coseno de 45, ¿cuánto es? Y lo mismo para el seno, porfa. es 1.41, ¿no? Ok, 1.41 y muchos decimales más, pero como somos físicos y terrólogos, pues no nos importa. Y vamos a ver si. 1.41 kilómetros por hora en dirección este. Menos, ¿y este también me da lo mismo? Según yo sí.
echemos una confirmada. Yo sé que esto da vergüenza a uno estudiando física y preguntando eso, pero yo desconfío hasta de mi sombra. Intentemos hacerlo, a ver si me da lo mismo. Confirmation, por favor. Sí, sí, da. Ok, perfecto. Listo, gracias. Yo confío en sus cálculos. Entonces, menos 1.41 kilómetros por hora en la dirección sur. Entonces, ahora sumamos componente a componente. Entonces, 6 más 1.41, eso nos da 7.41, 8.12, 23. 8.23. Ok, entonces eso nos daría que la velocidad de Alice respecto a la boya sería 8.23 kilómetros por hora en la dirección este, más 2.82 menos 1.41, eso me da 1.41, ¿verdad? 1.41 kilómetros por hora en la dirección norte. Entonces, desde el punto de, entonces fíjense cómo es de interesante esto. Desde alguien que esté en la boya, Alice se está moviendo casi que exclusivamente en una dirección hacia el este. No se está moviendo en diagonal, porque mi vector sería algo más o menos así. 8 y muy poquito. De hecho, aquí estoy exagerando porque es 8.23 y 1.41. Entonces, vamos a encontrar la magnitud de este vector. Ya ustedes saben cómo. A ver, échenme la mano. 8.23 kilómetros por hora al cuadrado más 1.41 kilómetros por hora al cuadrado también. Y la raíz de esto. ¿Cuánto nos da la magnitud de este vector? 8.34. Sí, que así que este no aporta nada. 8.34 kilómetros por hora en la dirección, bueno, como esto es magnitud, lo vamos a dejar así. Pero nosotros sabemos que este vector mide, o sea, que es la velocidad de Alice respecto a la boya, 8.34 kilómetros por hora. ¿En qué dirección? Esto sería qué dirección según nuestro plano cartesiano. ¿Cómo la llamaríamos? Recuerden que esto es norte, este, sur y oeste. ¿Cómo la llamaríamos? ¿Cuál sería esta? ¿Noreste? Pero no está 45, está más hacia el este que hacia el norte. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Este, noroeste. Este, noreste. Muy bien. Este, noreste. Muy bien. ¿Listo? 8.34 kilómetros por hora en dirección este-noreste. ¿Listo? ¿Está claro para todas? ¿Al- ¿Alguien le dio así o alguien le dio diferente? O a nadie le dio nada. Yo tenía ese resultado, el de 8.34, pero no sabía cómo escribir la dirección, así que saqué el ángulo Ah, ok. Y el ángulo seguro te dio un ángulo bien pequeño, medido desde el este, ¿no? ¿De cuánto te dio? de 9.5 grados. Exacto, sí, es un ángulo chiquitito, 9.5 grados. Sí, así lo hacemos nosotros los físicos, pero como aquí estamos terrologueando, entonces es importante referenciarlo respecto a los puntos cardinales. ¿Vale, Maricruz? Sí, Vale, muy bien hecho. Listo. Entonces, recuerden que esto yo se los envío, no se preocupen. Ahora, si nosotros hubiéramos sido más pro y no haciéndolo como parte por parte, nosotros hubiéramos podido hacer la suma vectorial. Por ejemplo, no se me espanten. Norte, vean los puntos cardinales, norte, este es el vector de la velocidad del ferry respecto a la boya. Aquí está, no pasa nada. Entonces, aquí, si yo le sumo a la velocidad del ferry respecto a la boya, la velocidad del camión respecto al ferry, o sea, sumo este vector de acá, que le voy a llamar 1, más este de acá, vectorialmente estaría sumando la velocidad del ferry respecto a la boya más la velocidad del camión respecto al ferry. Esas dos sumas vectoriales me darían en efecto la velocidad del camión respecto a la boya, que es lo que acabamos de calcular.
Y nos da, miren cuánto nos da casi 6.7 más o menos. Vamos a ver si así nos dio como debiera. Sí, bueno, el camión, el camión respecto a la olla nos dio un poquito más. Bueno, 7.3, tendríamos que revisarlo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Del camión respecto a la boya, 6.82 en X, ¿no? Entonces sí está bien, ¿no? 6.82, sí, era hacia el este, 6.82. En efecto está bien. Y en X nos debería dar como 2.8, casi en 3, veamos. En Y, perdón. Sí, aquí está, 2.82 en dirección norte. Entonces sí, está bien. Entonces, hubiéramos también podido hacer esta suma vectorial directamente, o esto es una manera de confirmarlo. Es para que ustedes lo vean gráficamente. Algunas personas son más gráficas que analíticas. Entonces, aquí ustedes pueden decir, bueno, ¿y este profe por qué suma todas estas cosas? Yo no le entiendo. Aquí está muy clarito, ¿no? Si yo sumo este vector velocidad 1 y este vector velocidad 2, entonces obtengo este vector velocidad, que es el movimiento del camión respecto a la boya. De igual manera, si yo sumo estas tres velocidades, observen lo que yo obtengo. Si yo sumo la velocidad del ferry respecto a la boya más la velocidad del camión respecto al ferry más la velocidad de la tortuga Alice respecto al camión, lo que voy a obtener es la velocidad de Alice respecto a la boya, que es justo lo que acaba de calcular. Sumé tres vectores. Ustedes dijeron, profe, pero yo nunca sumé tres vectores. No, porque yo ya utilicé este resultado que fue el que obtuvimos de sumar estos dos. Sumé este vector más este y nos dio este de acá, que es el que acabamos de calcular. Pero si ven cómo todo cuadra, estos dos vectores sumándolos me da este. Y si a este le sumo este, pues nos da la velocidad que acabamos de calcular, que sería exactamente lo mismo si hubiéramos sumado vectorialmente las tres velocidades. ¿Está claro más o menos desde la gráfica o gráficamente cómo se suman vectorialmente las velocidades para obtener otras velocidades en otros marcos de referencia? ¿Sí está claro más o menos el dibujo? Para mí sí. ¿Sí? Ok, súper. Ahora, si por ejemplo nos quisiéramos poner más, como diríamos, más canzones, por ejemplo, eso sería como para un examen extraordinario. Entonces, pudiéramos cambiar el marco de referencia. Supongamos que hay un observador acá que está viendo la boya, que está viendo el ferry, que está viendo el camión, que está viendo a la tortuga. Entonces, este vector de acá sería este marco de referencia. Respecto a este observador, o sea, esta boya se está moviendo en diagonal 2.82 kilómetros por hora, es decir, en dirección noreste. Eso sería un grado más de dificultad, si quisiéramos agregar otra observación. Entonces, todo mi marco de referencia se movería. Entonces, ya la suma de este vector más este vector, por ejemplo, rapidito, si yo sumo estos dos vectores, ¿cómo se llamaría esta velocidad? Tachando las letras que ustedes ya saben que hay que tachar. Este vector más este, ¿qué velocidad sería? ¿De quién respecto a quién? Del ferry. Ajá. ¿Respecto a quién? Alice. ¿O esa es una? Esta es Es una una O. ah, Ajá. Ah, no, es un. pero no sé qué significa la O. Ajá, yo tampoco sé qué es la Observador O. soy yo, son ustedes. Precisamente este es el factor adicional de dificultad. Nosotros lo que hicimos fue hasta acá. Esto fue lo que hicimos. Pero aquí le agregamos otro valor de dificultad y resulta que la boya se mueve hacia el noreste respecto a un observador. Supongamos que yo estoy en tierra firme viendo la boya. Entonces, todo lo que hemos visto acá y lo que hemos calculado es respecto a una boya que está en el océano. Pero resulta que esa boya también se mueve. Entonces, yo desde la costa estoy viendo a la boya moverse y la boya estaba viendo al ferry moverse y el ferry estaba viendo al camión moverse y el camión estaba viendo a la tortuga moverse. Y así nos podemos complicar tanto como ustedes quieran. Entonces, este ferry, este vector velocidad que ustedes ven acá, o sea, si yo sumo, este es fácil porque ambos vectores tienen el mismo sentido.
Entonces, si yo sumo vectorialmente estos dos vectores, me va a dar simplemente una flecha más larga. Entonces, técnicamente, este vector representaría la velocidad del ferry observada para mí que estoy en la playa, porque ya me quité encima la perspectiva de la boya. Y claro, tiene sentido. Si la boya se está moviendo en la misma dirección del ferry, pues la velocidad que yo voy a ver es como el doble, justamente porque la velocidad que acabo de calcular es respecto a la boya. ¿Vale? ¿Más o menos se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. por ejemplo, el último jueguito, ya para ver, y ya os prometo que os dejo en paz. Si yo sumo este vector con este vector, estaría obteniendo un vector así, más o menos. ¿Qué vector sería este? Si yo sumo este más este, entonces esto sería B o B, o sea, yo, el observador, más V, B, A. Que es este, lo voy a poner en rojito, de pronto, así se ve mejor. Color red. Ay, perdónenme el pulso de maraquero, como dirían en mi tierra. Entonces, este vector rojo, o esta flecha roja, sería la suma de este vector más este vector. Entonces, ¿cuál sería ese vector rojo que estoy encontrando aquí? Sería la velocidad de quién respecto a quién. Alice respecto al observador. Exacto. Esta sería la manera como yo vería a la tortuga moverse si yo soy el observador. Y ustedes pueden mezclar lo que quieran, siempre y cuando se estén sumando. O sea, por ejemplo, yo podría sumar este vector de acá con este de acá. Por ejemplo, este de acá lo puedo sumar con este. Entonces, perdón, este lo puedo sumar con este. Y me daría un vector así. Y entonces esto sería la velocidad del ferry respecto al observador más la velocidad del camión respecto al ferry. Tacho esto y me quedaría la velocidad del camión respecto al observador. Este vector de acá sería. Y así me la puedo ir llevando, me puedo ir jugando y puedo cambiar entre los distintos marcos de referencia. Siempre y cuando el sistema, pues, seamos ordenados a la hora de sumar los vectores. ¿Sí está más o menos claro? Sí. Bien. Yo sé que esto es como medio tedioso, pero pues van a ver por qué es importante para las placas tectónicas. Ahora vamos a intentar hacer esto con las placas tectónicas. Este libro que ustedes ven es un poquito antiguo, porque en la época que escribieron este libro no teníamos los GPS como los tenemos ahora, ni teníamos la capacidad de ver el fondo oceánico como lo vemos ahora. Entonces, créanlo o no, ahora nosotros estamos en el Geomap App y es fácil ver, entre comillas, qué tipo de límites de placas hay, porque si vemos que hay una dorsal, pues sabemos que es divergente, si vemos que hay una trinchera, sabemos que es convergente, y así. Inclusive con los GPS podemos saber en qué sentido se mueven las placas. El problema es que en esa época no se tenía esa información. Entonces la única forma era triangular a partir de la cinemática de placas, es decir, sumando los vectores de velocidad. Recordemos que las configuraciones tienen que ser consistentes. Es decir, si ustedes suman estos tres vectores van a ser como una especie de sistema cerrado, van a sumar cero. Recuerden que yo les mencioné esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, en estos tres vectores, si yo sumo el vector t respecto a un marco de referencia f, más el vector t respecto a un marco de referencia t, más, por ejemplo, a respecto a f, eso me tiene que dar cero. ¿Sí? El sistema tiene que ser consistente, cerrado. Y eso le permite a uno saber cuál es el movimiento de las placas. Por ejemplo, si yo solo conociera estos dos y esto yo no lo conozco, yo no sé qué es, no lo conozco, pero lo puedo despejar a partir de los otros dos porque sé que el sistema tiene que ser consistente. Y vamos a ver eso cómo se aplica a los límites de placa. Por ejemplo, vamos a estudiar todos estos sistemas de acá. Estos es lo que nosotros llamamos
un diagrama de velocidades para las placas tectónicas. Aquí vamos a suponer que la placa F está quieta, que es nuestro marco de referencia, y que la placa T, esto es se puede llamar Cocos, Nazca, Sudamérica, lo que ustedes quieran, pero le vamos a llamar F y T para hacerlo más sencillo, porque es un ejemplo. La placa F es la que está quieta y la placa T se mueve respecto a F. Entonces, como F es la que está quieta, voy a dibujar el vector T tal cual como está en mi diagrama de velocidades. La velocidad de T respecto a F está apuntando hacia el este. Entonces voy a dibujar hacia el este mi vector velocidad. Por ahora solo nos vamos a meter con B y con la placa T y la placa F. Después nos vamos a meter con las demás. Entonces, por ejemplo, ¿un límite de placas divergente es consistente con este vector de velocidades? Es decir, si la placa T se mueve así respecto a F, ¿ustedes creen que tiene sentido que este límite de placas sea un límite de placas divergente, como se muestra acá? Les recuerdo, por si no lo recordaban, que esto significa divergente o una dorsal. Que esto que parece como una cremallera o un cierre es convergente o una subducción. Y estos de acá, cuando ustedes vean dos flechitas en paralelo, este se llama decorrimiento lateral, ¿vale? Creo que les había mencionado eso en la clase anterior, pero no está de más que yo lo vuelva a mencionar. Entonces, presten mucha atención a la pregunta. Si la placa T se está moviendo hacia el este respecto a F, ¿tiene sentido que yo piense que el límite de placas es divergente? ¿O no tiene sentido? Es decir, un movimiento de este tipo, teniendo en cuenta la posición relativa de F y T, ¿tiene sentido? Es que justamente, Pues sí, ¿no? sí, es que justamente se apagó mi cámara. Entonces voy a necesitar un voluntario, una voluntaria que me ayude con su cámara porque la mía se apagó. A ver, ustedes me lo den porque nunca encienden la cámara. A ver, ¿quién me quiere echar la mano? A ver, ya peínense, quítense. Todavía ya no están en pijama, ya está tarde, ¿verdad? A ver, ¿quién me echa la mano, enciende su cámara y con sus manitas me ayuda a hacer este ejercicio? Porque es que yo encendería la mía, pero es que la mía ya falló. No sé qué le pasó. ¿Nadie? Bueno, ok. Entonces, si nadie quiere, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Por lo menos síganme, así nadie quiere encender su cámara. Vamos a colocar nuestras dos manos enfrente, la mano derecha y la mano izquierda, como si nos miráramos la palma de la mano, ¿ok? Entonces, tenemos nuestras dos manos enfrente. La Yo la izquierda. puedo prender. Ajá. Ah, ok, listo. Dale, Maricruz. Adelante, gracias. Listo. Bien, Maricruz. Entonces, coloca tus dos manos enfrente como cubriéndote tus lentes. Exacto. ¿Listo? Entonces, ahí está el límite de placas de Maricruz. Entonces, la mano derecha de Maricruz va a ser la placa F. A ver, cierra tu mano derecha, Maricruz. Esa es la placa F. Y la mano izquierda de Maricruz va a ser la placa T. ¿Listo? Exacto. Gracias, Maricruz. Entonces, Maricruz va a mover la placa T porque esa es la que se mueve porque mi marco de referencia es F y la va a mover hacia el este como lo indica el diagrama de velocidades. Entonces mueve tu mano dejando la F quieta, muévelo. Exacto. ¿Qué límite de placas estamos observando ahí? Repite el movimiento, Maricruz. Eso. ¿Qué límite de placas estamos observando ahí? ¿Convergente o divergente? Divergente. Exacto, divergente. Muy bien. ¿Está claro para todas? Maricruz puede hacer así como sí, para que no se incomode encendiendo el micro. ¿Sí? Bien. Y Vero, ¿tú lo comprendes también? Sí. Listo. Es divergente. Ahora vámonos al caso de abajo. Entonces, en el caso de abajo cambian las cosas. Entonces, esto es lo que vamos a llamar un límite consistente. Ay, perdón, voy a escribir aquí con negro para que no se vea tan maluco. Black consistente. ¿Listo? Está bien, entonces nosotros, terrólogos, podemos decir, ok, ese movimiento, si tú me propones a mí
que lo que hay ahí es un límite divergente, el movimiento relativo de la placa T respecto a F es coherente con ese límite, entonces sí, ok, yo acepto tu hipótesis de que es un límite divergente. Entonces, vamos ahora con lo siguiente. Recuerden que T es quien se está moviendo respecto a F, y aunque las placas cambien de posición, los vectores de velocidad no. Entonces, mi vector velocidad va a seguir siendo el mismo. Va a seguir un vector que apunta hacia el este. Eso no va a cambiar. ¿Ok? El vector velocidad es el mismo. Yo lo empiezo a dibujar desde donde la placa se está moviendo hacia el otro lado. ¿Ok? Porque así tiene que ser. Eso es lo que nos manda la regla. Porque el que se mueve es donde yo lo dibujo. Y F es mi marco de referencia. Entonces, ahora, en la nueva configuración, Maricruz, ahora T es tu mano derecha. Porque esa es la nueva configuración. Y F es tu mano izquierda. ¿Cierto? Ahora, sigue el movimiento según lo indica el vector. Lo tienes que mover hacia el este. Exacto. Entonces, en ese movimiento es consistente o inconsistente que hay un límite convergente. Ahí las placas están chocando o se están separando. Chocan. Están chocando. Entonces, este límite es consistente. Entonces, fíjense que el vector velocidad por sí mismo no es suficiente. Vamos a colocar aquí consistente. El límite no es, en sí mismo no es suficiente para decirnos qué tipo de límite es. También es necesario saber cuál es la posición relativa de las placas. ¿Listo? Entonces fíjense que aunque el vector velocidad es el mismo, estamos viendo dos límites de placas diferentes. Y en ambos casos es consistente. Y ustedes dirán, profe, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces, o es divergente o es convergente. Bueno, depende de la posición de las placas. Por eso es importante el diagrama de velocidades. Si tu placa físicamente, la T está a la izquierda y la F está a la derecha, pues es un límite convergente. Si tu placa está a la derecha, la T, y la F está a la izquierda, pues es un límite divergente. Entonces depende de la posición de las placas. ¿Vale? Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Vamos a pasar con las siguientes dos. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, voy a dibujar el vector donde yo quiero ver el movimiento, no en el marco de referencia, ¿ok? Listo, aquí estamos. Entonces, nuevamente, Maricruz, perdón, te sigo molestando con tus manitas. ¿Listo? Entonces, vuelve a colocar tus manitas y ahí, ¿quién esté, Maricruz? Señálanos quién esté. Eso, T. ¿Y quién es F? Ahora, muévete de acuerdo como indica el vector de velocidad. Mueve a T, no como tú veas el límite de placas, sino como la flecha te lo indique. Exacto. Ahí estamos viendo un límite divergente. Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, ¿este límite de placas es consistente con ese movimiento que Maricruz está describiendo? No. No. Entonces lo vamos a llamar inconsistente. Le voy a poner in, ya, porque me da pereza escribir consistente. Lo mismo ocurre abajo, Maricruz. Y ahora T está a tu izquierda, a tu derecha, perdón, porque es la imagen especular, y F está a tu derecha, a tu izquierda. Entonces, si tú sigues ese movimiento, otra vez, mi vector va a ir acá. Ahí nos va a dar algo que es inconsistente, porque hace el movimiento, ahí las placas están chocando. No tiene sentido que haya un límite divergente ahí. ¿Sí está claro eso para todas? Sí. Sí. Ok, listo. Entonces, Maricruz, que está súper generosa ayudándonos, vamos a ver ahora el siguiente. El siguiente es el mismo en esencia, solo que ahora es como en diagonal. Aquí dibujo mi vector y nuevamente muévelo en el sentido que nos dice Maricruz. El vector. No, mira dónde está apuntando la flecha. ¿Quién es F y quién es T? ¿Hacia dónde apunta la flecha? Tú has inclinado la orientación de la falla, pero la falla se sigue moviendo en el mismo sentido. Tú mueve tu manito donde donde la flecha te lo indique. ¿Quién es F y quién es T? Eso, ¿ven? Entonces ahí está la trampita, que el hecho de que el rumbo de la falla cambie no significa que el movimiento cambie. Simplemente es el rumbo de la orientación de la falla respecto al norte. Pasamos de una falla que está orientada norte-sur a una falla que está orientada hacia el noroeste, ¿verdad? Pero se sigue moviendo igual. ¿Listo?
Y acá, pues si volvemos a hacer lo mismo, tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad, Maricruz? Entonces, ahí sería así, estos dos son consistentes. ¿Están de acuerdo conmigo que son consistentes? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos con el siguiente. Ahora sí, este está bastante... Bueno, ya sabemos, ya me va a saltar esto porque ustedes ya están volando. Entonces ya sabemos que este es inconsistente porque aquí se están separando, no se están, y ya sabemos que este es inconsistente porque aquí se están uniendo. Ahora sí se puso lo bueno, Maricruz. Vamos a regresar con este. Ahora, fíjate, todas mucha atención en este. Coloca tus manos, Maricruz, en la posición que indica. Cada mano tuya es una placa tectónica. Coloca tu mano en la posición que indica. Exacto, muy bien. Y recuerda que el vector velocidad siempre es el mismo. Ese no cambia. Lo vamos a colocar acá. Mueve tu mano en el sentido que lo indique. Exacto. Ese sentido que está moviendo la mano Maricruz coincide con las flechas que están dibujadas ahí al principio. Miren estas flechas de acá. ¿Coincide ese sentido que Maricruz tiene con lo que sí coincide? Sí. ¿Segura? Miren hacia donde apunta la flecha. Y miren el movimiento de la mano de Maricruz. ¿Sí coincide o no coincide? No. Ah, no. No, no coincide, ¿verdad? Entonces, no es consistente. Ahora en el de abajo, Maricruz. De nuevo. Eso. Y recuerda que eso nunca cambia. Mueve tu manito ahora respecto a lo que indica la placa. Exacto. El movimiento de Maricruz coincide con, con las flechas que están ahí. No. No. Entonces es inconsistente. Estos no sirven. Ahora hagamos el ejercicio con este, Maricruz. Vamos con el siguiente. ¿Quién es? Nuevamente T está acá. ¿Quién es T? Exacto. Miren cómo Maricruz mueve la mano. Ese sí coincide. ¿Lo están viendo todas? Sí. 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 Ok. Listo. Entonces, este cumple. Y el de abajo, a ver, Maricruz, otra vez. ¿Coincide o no coincide? Sí. Sí. Entonces, este es bueno. Entonces, fíjense, con eso yo me puedo hacer un montón de límites de placas hasta el hastío, hasta que ustedes se aburran de mí y se den baja antes de que acabe el año, porque podemos hacer los límites de placa que queramos. Pero el vector velocidad siempre es el mismo. Entonces, el vector de velocidad es el que le decía antes a los geofísicos, antes del GPS, antes de mapear el fondo marino, si el límite de placas que ellos proponen es correcto. O sea, si ellos veían que la placa T se movía en este sentido respecto a F, y este es el límite de placas, pues no queda más que determinar que es una placa de corrimiento lateral. O si la posición de la placa es esta, no queda más que decir que es una divergente, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, Maricruz, a ver, en este, Maricruz simplemente va a hacer el movimiento. Fíjate cómo está la orientación de las fallas, Maricruz. Está ahí al revés. Exacto, muy bien. Entonces, haz el movimiento, Maricruz, por favor. Mira dónde está T. Recuerda que es respecto a T. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿cómo sería? Exacto. Entonces, ¿eso es consistente o inconsistente? Consistente. Consistente. ¿Y en el de abajo, cómo sería? También. También consistente. Muy bien. Y en este, pues como es lo contrario, inconsistente, inconsistente. ¿Ok? Listo. Ahora, quiero explicarles algo. ¿Sí quedó eso claro para todos? ¿También quedó claro para ti, Maricruz? Sí. Sí, ok. Es como medio jugarle, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿Para las demás también quedó claro? Sí. Sí. Bien. Ahora les voy a explicar una cosa porque creo que ya están en edad de saber la verdad. Entonces voy a seguir utilizándote, Maricruz, o sea, como mi ayudante de curso para esta clase de hoy. Entonces, olvidémonos, vamos a concentrarnos simplemente en estos dos problemas de acá, porque les voy a enseñar los tipos de fallas de corrimiento laterales que ustedes pueden encontrar, porque eso sí lo vamos a ocupar en las diapositivas que siguen y en lo que queda de nuestro curso. ¿Ok? Entonces, Maricruz, coloca tus manos otra vez en posición. Listo. Vamos a trabajar con este de acá. ¿Ok?
Entonces, vamos, ahora olvídate del vector velocidad, Maricruz. Ahora vas a mover tus manos en el sentido que te lo indiquen estas flechas. Vas a moverte respecto a F como te lo indican esas flechas. Exacto. Entonces, quiero que se fijen lentamente. Maricruz, repite el movimiento, por favor. Ahora, antes de que Maricruz continúe, vamos a decirle a Maricruz, stop. Quiero que se imaginen que ustedes están parados en la mano izquierda de Maricruz. Imagínenselo. O sea, que están de pie en la mano izquierda de Maricruz y están viendo hacia la mano derecha de Maricruz. Es decir, hay alguien que está parado sobre la mano izquierda de Maricruz y está viendo hacia la mano derecha. Entonces, empieza a moverte de nuevo, Maricruz, por favor. La persona que está en la mano izquierda, muy lento, Maricruz. La persona que está en la mano izquierda de Maricruz, ¿hacia dónde va a ver que se mueve la mano derecha? ¿Hacia dónde va a ver que se mueve? Si quieres, repite el movimiento, Maricruz. Muy despacio, imagínenselo. Ustedes están parados en la mano izquierda de Maricruz y están viendo su mano derecha. ¿Hacia dónde ven que se mueve la mano derecha de Maricruz? ¿Al este? ¿A la izquierda o hacia la derecha? Ah, bueno, hacia la derecha. ¿Segura? Tú estás parada en la mano izquierda de Maricruz. O sea, es que bueno, ahí me confunde. ¿Estamos hablando de su izquierda o de nuestra izquierda? O sea, como, no sé cómo explicarlo. Lo que tú veas en pantalla, la pantalla que lo que tú veas en la mano de Maricruz. Mueve otra vez las manos, Maricruz, despacito. Tú estás parada en la mano izquierda de Maricruz y estás viendo hacia la derecha. ¿Hacia dónde ves que se mueve la mano derecha de Maricruz? Porque tú estás parada en la izquierda. Ah, ya. No, entonces pues sí, a la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Está claro para ti también, Monse? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora vas a colocar las manos en posición inicial, Maricruz. Ahora vamos a cambiar el ejercicio. Resulta que ahora alguien está parado en la mano derecha de Maricruz y está viendo hacia la mano izquierda de Maricruz. ¿Hacia dónde ve que se mueve la mano izquierda de Maricruz? Despacito, Maricruz. Piénsenlo bien. Imagínenselo. Esto es de imaginación. ¿Hacia dónde ven que se mueve la mano izquierda de Maricruz? ¿A la derecha? ¿Segura? A la izquierda. A la izquierda también. ¿Sí está claro también para ti, Maricruz? Trata de imaginártelo, alguien parado en tu mano. Si quieres, en tu caso, Maricruz, tú tienes una superventaja, Maricruz. Coloca las manos enfrente, no ahora de manera paralela a tu cara, sino perpendicular a tu rostro. O sea, gira tus palmas 90 grados y ponlas enfrente. Como cuando uno se apoya en una alberca y apenas se le ven los ojitos. Eso. Y ahora coloca una mano delante de la otra. No una encima de la otra, sino una delante de la otra. No. A ver, coloca tu mano derecha solamente. ¿Listo? A ver, eso. Ahora vas a colocar tu mano izquierda adelante de tu mano derecha. Adelante como más cerca de tu cámara. Me refiero. Eso, perfecto, Maricruz. Tú estás ahí, perfecta. Entonces, fíjate, Maricruz tiene mucha ventaja. ¿Quién quieres tú que sea? T es tu mano que está más cerca hacia ti, ¿vale? Y F es la mano que está más lejos de ti. Ahora mueve F como te lo indica la imagen que yo te estoy mostrando acá. Muévela. Recuerda que T es la que está más cercana a ti. Muévela hacia donde te indique la flecha. Exacto. Ahora tú hacia dónde estás viendo que se mueve tu mano izquierda, Maricruz. Si sigues ese sentido de movimiento. Recuerda que F es quien está más cerca a la cámara y T es la que está más cerca hacia tu cuerpo. Entonces, si quieres hacer el movimiento muy despacio y me dices hacia dónde tú hacia dónde estás viendo que se mueve tu mano izquierda. ¿A la derecha? No, míralo bien, otra vez. Sube un poquito más la mano. Eso. ¿Quién es F para ti? Cierra la mano de quién es F para ti. No, es al revés. Ese es T. Ese es F, ¿vale? Entonces ahora muévete respecto a como te lo indica el diagrama. No, fíjate que es al revés, porque hacia dónde estás viendo la flecha. Mira. ¿Lo ves? Sí, dale. Entonces, ¿hacia dónde estás viendo tú que se mueve tu mano izquierda? A la izquierda. A la izquierda, exacto. Ahora esto es más de imaginación. Ahora piensa que hay alguien que está enfrente de ti.
que no eres tú. Yo estoy enfrente de ti. Ah, bueno, pues ustedes mismas, nosotros estamos todos enfrente de Maricruz. Ahora, vuelve a hacer el mismo movimiento, Maricruz, y hacia dónde estamos viendo que se mueve la mano derecha de Maricruz. O Maricruz, si alguien estuviera al frente de ti, ¿hacia dónde vería que se mueve tu mano derecha? A la izquierda. También. ¿Sí está claro para todas? Sí, algo confuso, pero sí. Bueno, eso es de la práctica. Bueno, esa cosa tan confusa es lo que nosotros, los geofísicos, sismólogos y ahora ustedes los terrólogos, van a llamar un corrimiento lateral izquierdo. Y no tiene pierde porque no importa de qué lado de la falla te pares tú, siempre vas a ver moviéndole hacia la izquierda. Por eso te colocan estas dos flechas. Si el observador está acá, él va a ver que esto se mueve hacia la izquierda. Y si el observador está al otro lado, también va a ver que se mueve hacia la izquierda. ¿Sí está claro? Por eso yo les pedí ver a ustedes que vieran desde ambas perspectivas. Porque dicen, ah, pues es que depende. No, no importa. Donde tú te pares, trata de imaginarte que tú estás parada en la placa y hacia dónde vas a mover. Ver que se mueve la otra. Eso se llama una falla de corrimiento lateral izquierdo. Porque en todos estos casos, 1, 2, 3, 4, son fallas de corrimiento lateral o límites transformantes. Pero pueden ser de corrimiento lateral izquierdo o derecho. Ahora veamos el caso de abajo. Vamos con este, Maricruz, que le puse 2. Entonces ahora coloca otra vez tus manos, pero no así ya, o sea, tapándote la carita. Eso. Ahora, decide quién quieres tú que sea F y quién quieres tú que sea T. Indícanos, por favor. Primero F. ¿Quién es F? Ahora, eso, ese es F. ¿Y quién es T? Listo. Entonces ahora, por favor, guíate por estas flechas y haz el movimiento. Recuerda quién es T. Exacto. Entonces, ahora, si alguien está parado en T, ¿hacia dónde va a ver que se mueve la mano F, que es la que está arriba? Si quieres, repite el movimiento, Maricruz, para que tus compas la vean. Eso. ¿Hacia dónde se está viendo que se mueve la mano de arriba? A la derecha. A la derecha. Y si alguien lo está viendo desde arriba, ¿hacia dónde ve que se mueve la mano de abajo? A la izquierda. ¿Segura? Imagínatelo. O sea, piensa que Desde arriba. sí, tú estás parada arriba viendo hacia abajo. ¿Hacia dónde ves que se mueve la mano? Ah, ok, a la izquierda. ¿Segura? Si Sí, quieres, sí, no, sí es a la izquierda. a ver, Maricruz, haz el movimiento como lo estás haciendo y lentamente gira tu mano 90 grados para que quede la mano enfrente, como había quedado antes, para de pronto así Verónica lo ve. ¿Listo? Mira, ahora sí hacia dónde lo estás viendo, Verónica. ¿Hacia dónde ves que se mueve la mano derecha de Maricruz? La derecha, o sea, digamos la que tengo más enfrente de la pantalla, a la izquierda. No, pero tú estás parada ahí. Esa es tu Ah, ok, a la derecha. derecha. Exacto. Pero ahora, si quieres, si Maricruz se diera la vuelta y empezaras a verlo ahora desde la perspectiva de la mano derecha, ¿hacia dónde lo verías? A la derecha. Eso. Gracias, Maricruz. Eres lo máximo. Ay, gracias, qué ¿Hacia lindo. dónde lo verías? A la derecha igual. Exacto. Muy bien. Ahora párate de cabeza y hazlo con los pies. ¿Listo? ¿Sí está claro? Sí, ya. Ya sé que es confuso al principio. Entonces, a esa falla le vamos a llamar falla de corrimiento lateral derecho. ¿Ok? ¿Está claro, Monse? Tu silencio me preocupa. Ay, profe, yo también estoy preocupada, no entiendo. Ok. Lo que pueden hacer es... es que no tengo. Pueden utilizar recortes de papel y colocar dos recortes de papel uno frente al otro y moverlos uno al lado del otro. ¿Ok? Y así lo van a entender un poquito mejor. Em, Voy a intentar hacer un dibujo de pronto. Tú puedes encender eso, pero mira, Maricruz es perfecta maestra. ¿Listo? ¿Estás viendo los dos papelitos ahí, Monse? Sí, Listo. Entonces, el papelito de tu mano derecha, Maricruz, lo vas a empezar a mover hacia arriba
y tu papelito de la mano izquierda lo vas a mover hacia abajo. ¿Listo? ¿Estás viendo ese movimiento, Monse? Sí. Es de corrimiento lateral. Ya tenemos el 50% de la respuesta. Ahora, utiliza todo el poder de tu imaginación, Monse, e imagínate que tú estás de pie, parada sobre el papel que está a la mano izquierda de Maricruz. ¿Puedes imaginar eso, Monse? Ajá. Haz de cuenta que es una plataforma que le estás viendo en una vista de planta, como un dron, y tú estás parada encima de esa plataforma que es la mano izquierda de Maricruz. ¿Lo puedes imaginar? Sí. Y piensa que tú, estando parada en el papel que tiene Maricruz en su mano izquierda, estás viendo hacia el frente la otra plataforma que se mueve. Respecto a tu perspectiva, hacia dónde se está moviendo la plataforma de enfrente, es decir, el pedacito de papel que está en la mano derecha de Maricruz. A mi derecha. A tu derecha, exacto. Ahora cambia el marco de referencia. Estás parada en la mano derecha de, bueno, en el papelito que está en la mano derecha de Maricruz. ¿Lo puedes imaginar? Sí. Estás de pie ahí y estás viendo cómo se mueve el papelito que está en la mano izquierda de Maricruz. Imagínate que estás viendo al frente, viendo cómo se mueve el papelito que está en la mano de izquierda de Maricruz. ¿Hacia dónde se mueve ese papelito? Tú estando de pie. Igual a la derecha. A mi derecha. Exacto. Entonces, esa falla es una falla de corrimiento lateral derecho. ¿Está claro para la... Ah, ok. Sí. Muchas gracias, Maricruz. Entonces, Gracias, profe. ¿no? De que entonces, espérate que no hemos terminado, maricos. Entonces, fíjense algo que es muy interesante. Esa falla tiene una orientación norte-sur, como la falla de San Andrés. ¿Puedes colocar los papelitos otra vez en la orientación que tenías, Maricruz? Esa es como la falla de San Andrés. Entonces, aunque le decimos lateral derecho, no importa que esté orientada de norte a sur. Ahora, eh, haz el movimiento contrario, Maricruz. Ahora, el papelito de uno, exacto. Y ahí te das cuenta que si haces lo mismo, Vero y Monse y Maricruz, ya el movimiento que ustedes van a ver es hacia la izquierda. Sí. ¿Sí? Entonces le Sí. llamamos una falla de corrimiento lateral izquierdo. No importa. Ahora gira 45 grados los papelitos y repite el movimiento, Maricruz. Por favor. Exacto. No importa la orientación de la falla. Puede ser de corrimiento lateral izquierdo o derecho. Le llamamos izquierdo o derecho por el movimiento relativo que ve quien está parado en una de las dos fallas. No importa que la falla esté en norte-sur, en este caso noreste, que estuviera este-oeste, hacia el sur, suroeste. La orientación de la falla no tiene nada que ver respecto al movimiento que va a percibir alguien que esté parado en uno de los dos lados de la falla. Esa es la manera como nosotros podemos distinguir las dos fallas, las de corrimiento lateral derecho y las de corrimiento lateral izquierdo. Solo existen estas dos. ¿Está claro? Sí. Sí. Entonces, yo por eso no quería entrar con eso desde el principio, con los límites transformantes, porque sabía que iba a ser como complicado. Pero bueno, ya ustedes están súper grandes y ya lo pueden saber. Entonces, hay dos tipos de falla de corrimiento lateral. Corrimiento lateral derecho e izquierdo. ¿Está claro? Sí. Listo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Maricruz. Creo que regresaré a ti eventualmente porque mi cámara no funciona, pero por ahora te dejo descansar. Gracias. Bien. Ahora lo que vamos a estudiar es, lo hicimos con dos placas, ¿no? Pero pues la verdad es que tenemos que hacerlo ahora con tres. Fíjense estas tres placas, que son tres límites de placa. Está la placa F, la placa T y la placa A, ¿ok? Están en esta posición. Recuerden que la posición de las placas no tiene nada que ver con la velocidad. Son dos cosas independientes. Bueno, no es que no tengan nada que ver, más bien diríamos que son independientes, ¿ok? Entonces, vamos a asumir que F está quieta. Entonces, T respecto a F se mueve de esta manera. ¿Está claro? Siempre, por favor, tengan presente que el vector de desplazamiento se dibuja partiendo de la placa que yo asumo que se está moviendo. En lo que yo asumo como marco de referencia no dibujo absolutamente nada, ¿ok? Eso solamente lo voy a dibujar en la placa que yo creo que es la que se está moviendo. ¿Está claro eso para todas?
Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, A respecto a F se está moviendo aquí hacia abajo. Observen. Porque eso es lo que me indica el vector velocidad. Miren, aquí está. Aquí está. Entonces, esto sería Ft. Y esto sería AF. Y lo que me queda aquí por ver es justamente entre T y A. Entonces, entre T y A se mueve esto así. B, A respecto a T. ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué límites de placas son consistentes con eso que yo estoy observando? Si esta placa se está alejando de esta, recordemos las manitos de Maricruz. El problema es que Maricruz ya no le podemos pedir más porque desafortunadamente ya no tiene 3 manos. Qué excepción, Maricruz. Pero bueno, no importa. Como no tiene 3 manos, no nos puede echar la mano. Entonces, pero ya ella con sus manitos nos explicó y ya podemos tener una idea más clara. Entonces, si T respecto a F se mueve así, ¿qué límite de placas es este? ¿Convergente, divergente o transformante? Divergente. Divergente, muy bien. Y este respecto a este es y T respecto a es convergente, divergente o transformante. Convergente. No, miren dónde está T y miren dónde está A. Y miren cómo es el movimiento. ¿Se están alejando o se están uniendo? Ah, Se divergente. aleja. Es divergente, ¿no? Exacto, muy bien. No importa que sea un poquito oblicuo, no nos vamos a poner, en realidad sería como transtensional, porque es un poquito diagonal y un poquito divergente. Pero bueno, eso se los dejo para cuando si quieren presentar examen final. Pero por ahora diremos que es divergente. ¿Y F respecto a cómo sería? Digo, perdón, A respecto a F. Bueno, lo mismo. A respecto a F, ¿cómo sería? Miren el vector, miren, recuerden que F está quieto, porque lo tomamos como marco de referencia. Entonces, si este está quietito y este se está moviendo hacia allá, ¿se está acercando, se está alejando o está en corrimiento lateral? Se está alejando. Se está alejando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de 3 límites divergentes, que puede haber puntos triples que son así, divergente, divergente, divergente. Vamos luego a ver más adelante en nuestra clase que uno divergente, divergente, divergente es el caso de, por ejemplo, el rift africano, que tiene un punto triple donde todos los 3 límites son divergentes. O sea, estas 3 placas, FT y A, se están alejando unas respecto a las otras. Pero resulta que hay otro lugar del planeta donde el vector velocidad es el mismo, o sea, el diagrama, los diagramas de velocidad son los mismos, pero, miren, aquí lo tenemos aquí, ¿no? Perfecto. Ahora cambiemos la posición. Resulta que ahora vamos a girar 90 grados nuestro sistema. Recuerden que los diagramas de velocidad nos van a dar diferentes límites de placas dependiendo de la posición relativa de las placas tectónicas. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si mis placas estuvieran en el espacio organizadas de esta manera, 1, 2 y 3, pues tengo este límite divergente, 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 que es justo el que ustedes acaban de ver. Pero ahora vamos en este caso. Recuerden que los vectores de velocidad siempre son los mismos. T respecto a F es hacia el este. Esto es BT respecto a F. Eso no cambia. Y A respecto a F se mueve hacia acá. Esto es A respecto a F. Y T respecto a miren ahora cómo se está moviendo hacia acá. B, D, A, perdón, respecto a T. Entonces, observemos. Si este movimiento es hacia el este, pero la placa F está arriba y la placa T está abajo, entonces este límite de placas, ¿cómo sería? Entre F y T. Sería corrimiento lateral izquierdo. Corrimiento lateral izquierdo. Muy bien. ¿Está claro para todas que es de corrimiento lateral izquierdo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo sería, por ejemplo, T respecto a A? ¿Están encontrándose o están separándose? Perdón, A respecto a T. Sí, ya sería convergencia, ¿no? De convergencia. Muy bien. ¿Y cómo sería A respecto a F? El vector velocidad no cambia. Divergente. Exacto. Entonces ahí tenemos 3 límites distintos. Fíjense que con solo girar la posición de las placas 90 grados,
pasamos de tener divergente, 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 a tener transformante, convergente y divergente. Y eso es pues ya un despapalle. Pero sigámoslo girando porque no nos hemos despapallado lo suficiente. Entonces, fíjense aquí cómo sería. Vamos a borrar un poquito. Es que ya me pasé. Hice este vector muy grande. Okay. ¿Cómo sería si lo giro 90 grados? Entonces, fíjense. Entonces, este vector velocidad no cambia. Miren. F respecto a A sigue siendo el mismo. Y F y A respecto a T sigue siendo el mismo. Y T respecto a F sigue siendo el mismo. ¿Cómo es T respecto a F? Hacia el este. Eso no cambia. Convergente. Convergente, muy bien. ¿Y cómo es T respecto a A? Igual convergente. Convergente, muy bien. ¿Y cómo es A respecto a F? Igual convergente. Convergente, exacto. Entonces fíjense que no importa la posición que ustedes tengan de sus placas tectónicas, lo único que les va a cambiar es simplemente, lo único que les va a cambiar simplemente es su límite de placas, porque los vectores de velocidad tienen que ser los mismos, ¿ok? Y en este caso en particular, pues vuelve y juega. A respecto a F es convergente, A respecto a T es divergente y T respecto a F es de corrimiento. Pero este corrimiento sería izquierdo o derecho. 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 Muy bien, sería de corrimiento lateral derecho. Perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer uno, para yo estar, no es que yo desconfíe, ni más faltaba, ustedes son muy juiciosas, pero vamos a hacer uno más para estar seguros y seguras de que estén entendiendo perfectamente. Aquí tenemos nuestro diagrama de velocidad y este lo voy a poner así. No más de loco, que me gusta la vida loca. Listo, lo vamos a poner así. Recuerden que los vectores de velocidad no cambian. Entonces voy a dibujarlos con estas formitas porque creo que es mucho mejor que utilizar mi pulso. Permítame un momento. Aquí está. Ok, entonces, por ejemplo, A respecto a F se mueve en esta dirección. Entonces vamos a colocar nuestro vector. Así. Ahí está. ¿Listo? Voy a colocar cada uno en un color para que ustedes lo puedan distinguir. ¿Listo? Ahora vamos a colocar este en color naranja. Y este va a ser T respecto a T. Entonces lo dibujo en A respecto a T. Observen. Mírenlo. Ahí está. Este es el movimiento de A respecto a T. Y ahora vamos a colocar T respecto a F. Y ese lo vamos a colocar en negro. Ok. T respecto a F. Ahí. Está. Listo. Ok. Recuerden que eso nunca va a cambiar. La orientación es la misma. Entonces, ¿sí está claro para todas lo que acabé de hacer? Sí. Listo. Entonces ahora sí. Ay, perdón. Ahora sí. Las escucho. ¿Qué límites de placas hay? Vamos a colocar el pen color en black. Entonces, por ejemplo, es el límite entre F y A, ¿qué límite es? Divergente. Divergente. Bien. El límite entre F y T, ¿qué límite es? Corrimiento derecho.
¿Corrimiento lateral derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien. Yo tengo una nueva mnemotécnica y esto es todo lo contrario de lo que primero se me venga a la mente. Como yo veo que esta flecha está hacia la derecha, entonces es izquierdo. Pero bueno, a veces uno con la práctica lo primero que se le viene a la mente es lo que es. Pero bueno, entonces corrimiento lateral izquierdo. Muy bien. Y F respecto a T, ¿qué tipo de límite de placas es? Divergente. Divergente. Entonces tenemos divergente, divergente, transformante. ¿Listo? ¿Está claro para todas? Sí. Ustedes dirán, Sí. pero profe, ¿usted por qué nos tortura con esto y por qué nos aburre? Pues aunque no lo crean, como ya les había dicho, eso sirve mucho para averiguar cuáles son los límites de placas cuando no los conocíamos. Obviamente, antes de conocerlos, el fondo del océano y demás. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta cuestión es el punto triple. Recuerden, un punto triple es la unión de tres placas tectónicas. Entre la placa de Norteamérica, la placa de Juan de Fuca y la placa pacífica. Observemos, aquí tenemos la placa de Norteamérica, aquí tenemos la placa de Juan de Fuca, esta chiquitita, y aquí tenemos la placa del Pacífico. Entonces, aquí tenemos estos tres. Este lugar que ustedes ven acá tiene la siguiente configuración. La placa A es la placa del Pacífico, la placa B es la placa de Norteamérica y la placa C es la placa de Juan de Fuca. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí había algo bastante interesante. Y esto bastante interesante era que había una región donde no se sabía qué el tipo de límite de placas era este de acá, no se conocía. Se sabía por la falla de San Andrés, está perfectamente claro, la falla de San Andrés, que es el límite entre la placa del Pacífico y Norteamérica, es una falla de corrimiento lateral ¿qué? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Derecha, muy bien. Y sabían que había una zona de subducción entre la placa de Juan de Fuca y la placa de Norteamérica. Y esta zona de subducción pues está aquí retratada, ¿no? Entonces ellos decían, este límite de acá, entre la placa de Juan de Fuca y la placa del Pacífico, no me queda muy claro qué tipo de límite de placas es. No lo logro entender bien. Entonces, claro, hoy en día pues mapeamos el fondo del océano y para todos es perfectamente claro, pero en esa época no era así como hacer enchiladas. Entonces, justamente ellos utilizaron la cinemática de placas para justamente resolver esta incógnita de qué tipo de límite de placas es ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que haber un criterio interno de estabilidad, es decir, la suma tiene que ser igual a cero. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Entonces, podemos tomar como marco de referencia lo que nos venga en gana, aunque parezca muy grosero. Entonces, vamos a tomar como marco de referencia la placa A, es decir, la placa del Pacífico. La placa del Pacífico va a ser nuestro marco de referencia. Entonces, la placa B, es decir, la placa de Norteamérica, se mueve hacia el sur, hacia el sureste a una velocidad de 3 milímetros por año, tal cual. Entonces, recuerden que como mi marco de referencia es A, el centro lo tengo que poner acá. Entonces, mi placa, la velocidad de la placa B respecto a la A, o el Pacífico o la placa de Norteamérica respecto al Pacífico es 3 milímetros por año en dirección sureste. ¿Listo? Y también sabemos que mi placa C se mueve en dirección noreste, miren, noreste, respecto a B. Porque recuerden que yo siempre marco los vectores en el punto que se está moviendo. Entonces, ahora B es mi punto fijo y C se mueve hacia el noreste. Para que no se hagan bolas, siempre la flecha o el vector va a apuntar desde el marco de referencia hacia el punto que se está moviendo. Por eso este vector parte de B y va hacia C, porque mi marco de referencia es B y apunto C, y se está moviendo pues en dirección noreste, a una velocidad de 3 milímetros por año. ¿Ok? Entonces la velocidad de la placa C respecto a la B, o de la placa Juan de Fuca respecto a la placa de Norteamérica, es 3 milímetros por año en la dirección noreste. ¿Ok?
Y entonces aquí ya tengo todo mi sistema. Si yo sumo estos dos vectores, lo único que me queda es sumar esto para que mi sistema sea internamente consistente. Es decir, tengo esto hasta acá, que es B. Luego tengo este hasta acá para llegar a C. Y pues lo único que me queda es unir A respecto a C de esta manera. Entonces aquí tengo la velocidad de B respecto a A, la velocidad de C respecto a B, y aquí tendría la velocidad de C respecto a A. ¿Sí? Recuerden, la velocidad de C respecto a A. Entonces, como es la velocidad de C, tengo que dibujar la flecha en C. ¿Vale? Y si esta es la flecha que me representa esa velocidad para tener un sistema que está internamente en equilibrio, este tipo de límite de placas, ¿qué es? Un corrimiento lateral, ¿qué? ¿Izquierdo o derecho? Observen cómo se mueve C respecto a. ¿Eso es un corrimiento lateral izquierdo o derecho? Izquierda. Miren mi observador hacia donde yo estoy viendo que se mueve C. C es el que se está moviendo y A lo está observando. ¿Hacia dónde se mueve? A la derecha. Exacto, a la derecha. Yo sé que es confuso, no se preocupen, pero para eso estamos acá. Entonces, esta es una falla de corrimiento lateral derecho. No puede ser de otra, porque la suma de las tres tiene que dar cero. O sea, por criterio interno de estabilidad, tiene que ser de corrimiento lateral. Eso que a ustedes les parece, pues sí, muy trivial, en su momento, cuando no teníamos un mapa del fondo oceánico tan detallado, fue una cosa fantástica. Y sí, de hecho, es una falla de corrimiento lateral derecho, como la pueden ver. Justamente porque tiene que cubrirse el criterio, tiene que cumplirse el criterio de estabilidad. Y fíjense que no importa el marco de referencia que ustedes tomen, tiene que ser así. Entonces ya sabemos que este lugar es una zona de corrimiento lateral derecho. Y de hecho se llama la zona de fractura de Mendocino, ¿vale? La zona de fractura de Mendocino. Ya es fácil para nosotros hoy en día verla. Por ejemplo, si ustedes utilizan su Google Maps, su Geomap app, aquí la tienen. Y claro, ahora sí ya vemos que es una zona de corrimiento lateral, está clarísimo, pero en esa época no era tan trivial. Fíjense cuando hacen las anomalías magnéticas, miren cómo se ve, cómo se mueve esto hacia la derecha y esto también hacia la derecha. Se ve clarísimo. Miren cómo la línea tiene esta discontinuidad hacia acá. Las anomalías magnéticas, las banditas. Luego les voy a explicar bien qué son esas anomalías, aunque ya lo vimos en la historia de la tectónica de placas. Pero ahí sí está muy claro. ¿Sí ven todos esta línea que está acá? ¿Todas la ven? Sí. Gracias a precisamente los criterios internos de estabilidad es que se pudo saber que esto es una falla de corrimiento lateral. ¿Vale? Entonces, esos son casos de la vida real. ¿Ok? Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer un... Yo les voy a dejar como de tarea que ustedes hagan la suma vectorial para que ustedes demuestren que la velocidad de esta falla es de 4.12 milímetros por año en dirección este. Claro, la velocidad de C respecto a A. Eso lo pueden demostrar porque se puede sumar vectorialmente. ¿Sí? Lo vimos en clase, hicimos el ejercicio, ahora vamos a dejar al troc, a la tortuga, a Alice, a la boya y ahora vamos a hacerlo con placas tectónicas. Y no solo es determinar qué tipo de límite de placas es, también lo que nosotros podemos hacer es justamente calcular la velocidad, no solo qué tipo de límite de placas es, ¿vale? Solamente, que no es que yo desconfíe para estar seguro, porque sé que esto es medio confuso, lo que vamos a hacer ahora, queridas compañeras, es... Ay, ¿esto qué le pasó? Exacto. Entonces vamos a repetir el ejercicio, pero cambiando el marco de referencia, para que ustedes les quede muy claro, ¿vale? Voy a colocar ya. Sí, eso lo podemos hacer en estos 3 minutos que nos quedan. Entonces, vamos a colocar donde hay una crucecita aquí. Sí, lo podemos colocar. ¿Esta no me deja hacerlo más chica? Eso.
Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí nuestro plano cartesiano, ¿ok? Y vamos a cambiar el marco de referencia. Voy a dejar que mi marco de referencia sea B. No, ese ya lo había colocado antes. Era no, sí. Ahora mi marco de referencia es B, es decir, la placa de Norteamérica. Entonces voy a colocar mi marco de referencia en B. Ay, perdón. Para que ustedes vean que, porque ustedes dirán, profe, ¿y cómo yo elijo un marco de referencia? Pues elegir el que quieras. Lo importante es que lo hagas bien. Es decir, que dibuje los vectores bien. Ahora estoy parado en B. ¿Cómo se mueve C respecto a B? Hacia el este, hacia el norte, hacia el noreste, ¿hacia dónde se mueve? Observen el vector C. Hacia el noreste. Hacia el noreste. Esto no está a escala, entonces, pero simplemente nos va a ayudar a delimitar el límite de placas. Entonces aquí tenemos a C. Muy bien. Listo. ¿Está claro eso para todas? Recuerden que la flecha siempre va a apuntar hacia el objeto que se mueve. Que en este caso, como A estaba quieto, se movía B. Entonces siempre esta flecha es la que nos va a guiar. ¿Ok? Entonces, ¿está claro cómo hicimos esta flecha para todas? Sí. ¿Sí? Ahora, pues no sabemos entre C y A, ¿no? Entonces, pero nosotros sí sabemos cómo se mueve B respecto a A. ¿Cómo se mueve B respecto a A? Miren dónde está A. Para el sur. Ah, no es cierto. Siempre nos fijamos en la placa que se está moviendo, hacia dónde se mueve. Mm, No, sí sería sureste. Mira, esto es noroeste, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, ok, sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y Sí. entonces, pues la única forma de cerrar esto es a través de una línea, para que sea consistente. ¿Sí? Entonces, ahí sí, como se dice en inglés, it's up to you, es tu decisión. Entonces, ¿quién quieres tú que sea el que está quieto? No, pues yo quiero que el que esté, yo quiero que el que sea que el que esté quieto es, yo quiero que el que esté quieto sea A. Ah, pues entonces vamos a movernos hacia C. Y entonces aquí tenemos otra vez el límite de placas, ¿no? Nuestra flechita aquí nos lo indica. ¿Vale? Aquí está. ¿Ok? Y listo. Tenemos nuevamente nuestra falla de corrimiento lateral derecho. No tiene pierde. ¿Sí lo viera? Sí. ¿Sí? Yo sé que es confuso, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer. Tengo mi fe intacta en ustedes, ¿vale? Bien, entonces yo sé que es too much information for now. Entonces vamos a tomarnos un pequeño descanso y recuerden, esta tareita les queda, ¿no? Averiguar, demostrar que esta suma nos da 4.12 milímetros por año, ¿ok? Bien, entonces vamos a regresar ahora a algo más divertido, que es determinar los límites de placa de acuerdo al siguiente diagrama de velocidades, ¿ok? Que es este de acá. Pero bueno, ya vamos a tomarnos una pequeña pausa. Son las 6:30, entonces vamos a pausar y nos vemos nuevamente a las 7 de la noche, ¿ok? Sí. Listo. Vayan, tomen, cómense un chocolate, cómense un pan para el susto o algo, lo que deseen. Y regresamos. 1, 2, 3, vamos. Ahora lo que vamos a intentar hacer es utilizar precisamente los mismos diagramas de velocidad en el espacio, que así se llaman, para determinar límites de placas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense en este, aquí es fácil porque todas las velocidades son en una dirección. Entonces fíjense, la placa C, esto solo es en dirección este, no hay de otra. Voy a cambiar el color para que ustedes lo vean más claramente. Permítanme un momento, rojo.
Por ejemplo, la placa C, vamos a llamar que hay 3 placas tectónicas A, B y C. La placa C respecto a B se mueve a 60 milímetros por año en dirección este. ¿Ok? Entonces, B respecto a C, C respecto a B se mueve a 60 milímetros por año. Allá lo dibujé. Y A respecto a B se mueve a 20 milímetros por año en dirección oeste, porque es negativo, aquí tenemos el menos. Entonces, aquí tenemos A respecto a B, se mueve así. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, si el movimiento es así, la placa B y la placa A, ¿qué tipo de límite forman? Miren el límite de placas y miren cómo se está moviendo la placa. Recuerden que B está quietecita. Bueno, entonces, ¿hacia dónde se movería? ¿Qué tipo de límite de placa sería? Lateral derecho. Lateral derecho. Muy bien. ¿Está claro para todas que es lateral derecho? Sí, Sí. Ahora, C respecto a B, ¿qué tipo de movimiento sería? Lateral izquierdo. Exacto, muy bien. Lateral izquierdo. ¿Vale? Y A respecto a C, ¿qué tipo de límite sería? Eso está fácil. Si C se mueve hacia la derecha y A se mueve hacia la izquierda, ¿qué tipo de límite tiene que ser este? Imagínense las dos placas. divergente. Divergente, exacto. Es un límite de placas divergente. Entonces, corrimiento lateral derecho, corrimiento lateral izquierdo y un límite de placas divergente. Muy bien. De hecho, aquí está la solución. Entonces, perfecto. Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio en el anterior. Vamos a hacerlo ahora en azul. Este A lo voy a hacer yo y estos de abajo lo van a hacer cada una de ustedes, ¿ok? De nuevo, B está quieto. Entonces, C se mueve hacia el este a 60 milímetros por año y A se mueve hacia el oeste a 20 milímetros por año. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el límite de placas entre B y C? Divergente. Gente, muy bien. ¿Y entre A y B? Igual. Igual, muy bien. Divergente. Perfecto. Bien hecho. ¿Listo? Entonces, ahora, Maricruz, vamos contigo. Vamos a cambiar el color a magenta y vamos a hacerlo acá. Entonces, mi mano es tuya. ¿Dónde hago la flecha primero? ¿Dónde quieres que la haga? En la placa A Ok, en la placa A. ¿A se dónde? mueve a la izquierda. ¿Y hago una flecha hacia la izquierda? Ajá. Ok, muy bien. Uy, perdóname, esta mano tuya está horriblemente mal calibrada. Esta mano prestada. Ok, listo. ¿Y ahora dónde hago la otra flechita? En C a la derecha. ¿Acá? Ujú. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué límite de placas es entre A y B? Es un corrimiento lateral derecho. Izquierdo. Izquierdo. Exactamente, izquierda. Muy bien, bien hecho. Y entre B y C, ¿qué tipo de límite de placas es? Divergente. Bien, divergente. Perfecto. Y entre A y C, ¿qué tipo de movimiento es? Igual es corrimiento lateral izquierdo. Exacto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Excelente. ¿Listo? ¿Está claro eso para todas? Como lo hizo Maricruz. Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos ahora con Monse.
Monse, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacerlo... verde. Ok. A ver, Monse, ¿dónde quieres que haga la flecha? En A, ¿Eh? En A, hacia la izquierda. hacia la izquierda, así. Y ahí estarías marcando la velocidad entre quién y quién. Entre... Entre B y A. Exacto, muy bien. El movimiento de A respecto a B. Listo. Ahora, ¿dónde más quieres que haga la flecha? En C, hacia la derecha. Muy bien. Y entonces aquí estaría marcando ¿qué? La velocidad de C respecto a B. Entonces, ¿qué límite de placas tengo entre B y C? Es un corrimiento, Ujú. pero... Bueno, es que no entiendo cómo se están dando cuenta hacia qué lado va. Ok. Tú estás viendo a C. Este es el movimiento de C respecto a B. ¿Eso está claro para ti? Sí, Entonces, haz de cuenta que tú estás parada en B. Digamos que estos son tus ojitos. Entonces, tú estás viendo a C, si tú estás parada en B y ves hacia dónde se está moviendo C, hacia dónde lo estás viendo moverse. hacia la izquierda. Exactamente. Ah, ok. Es un corrimiento lateral izquierdo. ¿Eso está claro para todas? ¿Sí? Sí, Bien. Ahora en A, en el límite entre A y B, ¿hacia dónde sería? Recuerda que donde tú dibujas la flecha es lo que se mueve y tú tienes que estar en la otra placa viendo el movimiento. Entonces, ¿hacia dónde sería el movimiento? Es de... Hacia la derecha. Exacto, muy bien. Hacia la derecha. Es un corrimiento lateral derecho. Bien. ¿Cuál es el límite entre C y A? Mira las dos flechas, ¿cómo están? ¿Cuál es la única solución posible para que el sistema sea consistente? Mira hacia donde se mueve A y mira hacia donde se mueve B. ¿Qué está pasando acá? Trata de imaginarlo en tu mente. Fíjate a A moviéndose hacia la derecha respecto a B y a C moviéndose, perdón, a C moviéndose a la izquierda y a moviéndose hacia la derecha. Entonces, ¿qué están haciendo esas dos placas? A y C. Se están alejando, se están encontrando, se están moviendo una respecto a la otra. Imagínate, simplemente es de imaginar, no te pongas tensa. Mira las flechas cómo están. Imagínate que tú estás acá y se está moviendo hacia acá y la otra persona que está acá se está moviendo hacia acá. ¿Qué va a pasar al final? ¿Se van a separar o se van a chocar? Chocan. Exacto. Entonces es un límite convergente. ¿Vale? Ujú. Listo. Bien hecho, Monse. Entonces, Vero, vas. ¿Dónde quieres? a Adelante. ver, se puede igual en diferentes direcciones, ¿no? Bueno, las velocidades donde tú las dibujes tienen que ser siempre las mismas, ¿no? O sea, las flechas, mira que las flechas nunca cambian, lo que cambian son las posiciones de las placas. Ah, bueno, sí. Este, Mira bueno, una flechita a la derecha en A, en A, ¿ok? Y ahí está señalando la velocidad de quién respecto a quién. de C, Pues si la estoy dibujando en A, ¿qué diga? De A, no, sí, de A.
De A. Donde, No, de B. no. Donde tú dibujes la flecha, es la velocidad de esa placa. Si tú me dices, dibujo una flecha de A hacia la derecha, entonces es la velocidad de A. Porque esa es la razón por la cual la estoy dibujando ahí. ¿Ok? Ok. Entonces, eso está claro. Eso está claro para todas. Si yo dibujo la flecha en la placa, es porque esa es la placa que yo decido que se está moviendo. ¿Eso está claro? Sí, La pregunta es respecto a quién, porque puede ser respecto a C o puede ser respecto a B. Esa flecha la dibujaste. Si tú dices que yo dibuje esta flecha a la derecha, ¿hay algo respecto a que se mueva hacia la derecha? ¿Tú lo estás viendo? ¿Que hay algo? ¿A se mueve, está moviendo a la derecha? Recuerda que Este, la diferencia es pues B. sí, ¿no? B y C. A ver, vamos a regresar. No se enoje, profe. No, yo no me enojo. De hecho, me pagan para no enojarme. No mucho, pero me pagan para no enojarme. No es cierto. Ustedes son excelentes estudiantes. Yo les tendría paciencia la vida entera. Bien, tu marco de referencia es B, porque B está en cero. ¿Listo, Vero? Sí. Bien. Entonces, A, vamos a dibujar la velocidad de A. A, ¿hacia dónde se está moviendo con respecto a B según este diagrama? A la izquierda. A la izquierda. Entonces tengo que dibujar una flecha hacia la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Ah, pero no podría, bueno, ajá, no se podría, por ejemplo, dibujar una a la derecha. No, porque no hay nada que te diga a ti que A respecto a B se está moviendo a la derecha, se está moviendo hacia la izquierda. Eso te lo dice, ¿vale? Ah, ok, ajá, ok. Esta es la velocidad de A respecto a B. ¿Eso está claro para todas? Sí, Sí. Bien, ahora vamos a hacerlo con C. C respecto a B, ¿cómo se está moviendo? A la derecha. A la derecha. Muy bien. Entonces, esta es la velocidad de C respecto a B. ¿Está claro? Sí, ya, ok, ok. Listo. Entonces, el límite de placas entre B y C, ¿cómo sería? Si este es el movimiento. Recuerda que B está quieto. Bueno, decimos quieto, ¿no? Porque lo tomamos Ajá, de referencia. Si esto está quieto y B se está moviendo hacia la derecha, ¿qué pasa con este límite de placas entre B y C? es divergente. Exactamente. Es un límite de placas divergente. Muy bien. Bien hecho. Ahora, entre A y B, ¿qué tipo de límite de placas es? Porque recuerda que B está quieto y la que se mueve es A. Convergente. Exacto, muy bien. Convergente. Profe, una pregunta, ¿y no nos podría como, bueno, yo sí quiero, pero no nos podría poner como más ejercicios así? Porque de repente cuando le estaba explicando a Monse como que me volví a confundir de cómo identificar los corrimientos laterales e izquierdos, derechos y eso. Y no sé si nos pudiera como mandar más imágenes. Sí, de hecho hay un buen de ejercicios para su diversión. ¿Ok? Pero por ahora intentemos ver estos. Ahora, Vero, entre A y C, ¿cuál es el límite? Ah, divergente. Exactamente. ¿Ves? Muy bien. ¿Listo? ¿Está claro para todas? sí, ¿Listo? sí. Fácil. Entonces, todo esto es consistente. Y esa es la consistencia que tiene que haber. ¿Ok? Para que lo tengan, por favor, presente. A ver, todavía tenemos tiempitos. Sí, tenemos 15 minutitos. Muy bien. Entonces, bueno, el ejercicio que les queda a ustedes es demostrar que se cumple el criterio de estabilidad tectónica, pero bueno, eso ya lo vimos antes del descanso. ¿Ok? Entonces, ya se acabó la clase. Muy bien. Terminamos. Bien. Entonces, vamos a intentar hacer unos pequeños repasos para que ustedes más o menos les quede claro. Entonces, ok, lo que vamos a hacer es, ay, perdón. Vamos a copiar esto. Ok. Y lo que vamos a hacer es, permítame, que mi compu se pone lenta. Listo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Vamos
Vamos a quitar esto de acá. Vamos a olvidarnos de... Voy a recortar este para evitar confusiones. Solo voy a dejar estos tres para evitar problemas, porque ya el que está de ejemplo ya no funcionaría en este caso. Acá, este de acá. Bien. Son un poquito más grande, aprovechando que tenemos espacio. Y así preparo yo mis clases para ustedes. Ya ven en vivo cómo preparo mis clases. Ok, listo. Entonces, ahí preparé uno para cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar contigo, Vero, que te pusiste a pedir más ejercicios. Yo ya iba a acabar la clase, pero pues tú te pusiste a pedir más, entonces pues nada, te aguantas. Ay, perdón. No, no es cierto, está muy bien, me alegra mucho. Entonces, nuevamente, ¿no? Recordemos que B es nuestro marco de referencia, que C se mueve a 60 milímetros por año hacia el este y que A se mueve hacia el oeste a menos 20 milímetros por año. Entonces, ubícate en tu marco de referencia, Vero. ¿Ya lo ubicaste que es B? Sí, ¿Por qué sabes que es el marco de referencia? Porque es el que está en cero. Ahora, A respecto a B, ¿hacia dónde se mueve? a la izquierda. Eso. Entonces lo dibujo en A la izquierda. ¿Ok? C respecto a B, ¿hacia dónde se mueve? A la derecha. A la derecha. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el límite de placas entre A y B? Convergente. Muy bien. ¿Y cuál es el límite de placas entre B y C? Fíjate que tú estás observando, quien se está moviendo es C y el marco de referencia es B. Entonces, en tu ejercicio imaginario de donde tienes que pararte a ver es en el marco de referencia. O sea, te tienes que parar en B porque es tu marco de referencia. Si tú te paras en B y estás observando, hace moverse hacia dónde se mueve. Imagínate que estás parada en B. A la izquierda. Exacto. Entonces es un corrimiento, ay, perdón, un corrimiento lateral izquierdo. Espérenme aquí que hice una burradita. O sea, de que la orientación, digamos, la define el observador, ¿no? Es que eso es lo bastante, eso es lo interesante de esta cuestión. Si tú te paras en B, vas a ver que se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Sí. Y si tú te paras en C, imagínate que estás parada en C, ¿hacia dónde vas a ver que se va a mover? Es más, Pues veo que se ve a la izquierda, ¿no? claro, imagínate que tú estás parada y alguien te empieza a empujar hacia la izquierda. Tú vas a ver si alguien te empieza, perdón, tú estás de pie y alguien te empieza a empujar hacia la derecha. Inclusive, haz el ejercicio de, fija algo que es, mira la pantalla. ¿Estás viendo ahorita la pantalla? Sí. Empieza a mover tu cabeza hacia la derecha, lentamente. ¿La estás moviendo tu cabecita? Sí. ¿Hacia dónde ves que se están corriendo las cosas? Hacia la izquierda. Exacto, es lo mismo. Ve, voy a utilizar esa analogía, creo que es mejor. ¿Sí está claro? Ok, sí creo que está más claro con esa analogía. Si ustedes ponen, muevan su cabeza hacia donde se esté moviendo la placa.
hacia la derecha. Entonces ustedes van a ver que la otra se está moviendo hacia la izquierda. Y si la pantalla suya tuviera ojos y viera su cabeza moverse, la pantalla va a ver que ustedes se están moviendo hacia la izquierda también. ¿Está claro? Sí. Listo. Vale, muy bien. Y entonces, por ejemplo, ahora sí, el límite entre C y A, ¿cuál sería? Convergente. Exactamente, convergente. Entonces aquí tenemos convergente, convergente y transformante. Muy bien. Fíjense cómo cambió todo, ¿no? Fíjense que este era este, pero yo lo giré 90 grados. ¿Ven cómo cambia todo? Era corrimiento lateral y divergente. Y solo por el hecho de girarlo todo cambió. Porque recuerden, estos diagramas de velocidades me determinan los límites de placa en función de la posición de las placas tectónicas. Por eso es que es importante. O sea, un geólogo lo que va es en campo e identifica la posición de las placas, un geocientífico, y ve las velocidades. Pero es importante la posición relativa de las placas, ¿ok? Monse, vamos con la siguiente. Ya lo hiciste, muy bien. Vamos con la siguiente, Monse. Recuerda que B es tu marco de referencia. ¿Qué color quieres que utilice, Monse? Azul. Azul, listo. Blue. Entonces recuerda, B es tu marco de referencia. En A, ¿hacia dónde hago la flecha? Hacia la izquierda. Exacto, muy bien. ¿Y C, hacia dónde hago la flecha? A la derecha. Exacto, muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es el límite entre B y C? Convergente. Exacto. ¿Y cuál es el límite entre A y B? También, no es cierto, es divergente. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el límite entre C y A? En, no, ahí no sé. Porque Este es más fácil. paradas en dónde. Mira, ahí está súper dibujado, mira. Ya está. Ah, ok. Pero ahí, o sea, ¿hacia dónde iría? O ahí depende de en dónde me paro o Puedes pararte donde quieras. ¿Dónde te quieres parar? en C. Si te paras en C, A se está moviendo hacia la izquierda. ¿Lo ves? Ajá. O sea, bueno, el movimiento de A, esta flecha apunta hacia la izquierda. Entonces, imagínate que tú estás parada en C y mira hacia dónde se está moviendo esta flecha. ¿Hacia dónde la verías moverse? Imagínate que estás parada en C. Hacia la derecha. Sí, hacia la derecha. Muy bien. Entonces es una falla de corrimiento lateral derecho. De hecho, ahora imagínate que estás parada en A. Vas a ver Ah, ok. hacia la derecha también. ¿Lo ves? Sí, sí. Es una falla de corrimiento lateral. Este es corrimiento lateral izquierdo. Este es corrimiento lateral derecho. Muy bien. Y entre Mm. A y B, pues es divergente. ¿Listo, Monse? Sí, sí, ya, gracias. Muy bien hecho. Igual, tranquilas, de aquí a enero se les va a olvidar. Entonces no pasa nada. No es cierto. Espero que no. Vas, Maricruz, el último. Ok, entonces, ¿verde? Verde. Ok. Entonces tu marco de referencia es B. Entonces, A, Ujú. ¿hacia dónde lo dibujo? Hacia la izquierda. Ajá, muy bien. Hacia la izquierda. ¿Y Ujú. C, hacia dónde lo dibujo? Hacia la derecha. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el límite entre B y C? Convergente. Exacto, muy bien. ¿Y cuál es el límite entre A y B? Divergente. Muy bien. Divergente. Bueno, perdón mi pulso horrible, pero pues ya saben, ¿no? ¿Y cuál es el límite entre A y C? Creo que es divergente, pero no estoy segura. Exacto, muy bien, es divergente también. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí siendo estricto sería algo como transtensional, porque hay una parte de corrimiento lateral y una parte divergente, pero bueno, no nos vamos a complicar con eso. ¿Está claro? Sí. Listo, muy bien compañeras, pues han hecho un fantástico trabajo. Entonces, con esto terminamos para el día de hoy. El próximo jueves tendríamos nuestra última clase antes de finalizar el año. Entonces,
Ya echémosle ganas que ya nos queda una y ya nos vamos a descansar. De una vez les adelanto, no les voy a dejar trabajo, tareas ni actividades. Quiero que en las vacaciones se olviden de mí, que olviden que yo existo, que alguna vez nos conocimos, porque necesito que descansen y se dediquen a descansar, estar con su familia, con sus amigos y demás. De mi parte, yo no voy a olvidar de ustedes como ustedes quiero que se olviden de mí. Entonces vamos a ponerle ganas en nuestra última clase, a tomar apuntes y ya no volvemos a saber el uno del otro hasta enero, ¿vale? Ok. Muchas gracias.